Continuando con el orden del día y con fundamento en lo establecido por el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 29, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro Reglamento General, pasamos a la lectura del punto de acuerdo por el que se solicita la autorización para que se reintegre de forma inmediata y proactiva el salario de los trabajadores afectados en su percepción y que no suscribieron convenio de autorización con la Legislatura del Estado para su disminución. Tiene la palabra la diputada Priscila Benítez, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento General, le pido se me autorice dar lectura a una síntesis del presente punto de acuerdo, toda vez que el mismo ya se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta sesión. Adelante, diputada. La que suscribe diputada Priscila Benítez Sánchez, integrante de esta honorable 64 legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 28, fracción primera y 29, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción tercera de su Reglamento General y demás relativos y aplicables, elevo a la consideración de esta Asamblea Legislativa el presente punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, señala el artículo primero de nuestra Constitución Política que en los Estados Unidos mexicanos que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Por lo que respecta a la norma constitucional mexicana relacionada con el trabajo, particularmente en el artículo 5 se establece el derecho a la libertad de trabajo como un derecho fundamental. Segundo, no obstante lo anterior y ante la existencia de estas garantías fundamentales que se invocan en favor de todos los trabajadores al servicio del Estado, el pasado 19 de abril del presente año 2022, se estableció la homologación a 41 trabajadores de base del Congreso del Estado a partir de la segunda quincena del mismo mes, como en la especie se realizó, percepciones que están debidamente soportadas en el presupuesto de egresos de este Poder Legislativo para su ejercicio fiscal 2022. Dicho descuento o disminución de salario se aplicó únicamente a 25 trabajadores. De ahí, una reducción salarial solo será permitida únicamente mediante acuerdo entre el trabajador y el patrón, donde se debe de dar prioridad al trabajador de aceptar o rechazar una disminución. Ante esta circunstancia, resulta relevante señalar que se debe prever y observar lo que establece el artículo 123 constitucional que regula las relaciones de trabajo, que además señala, fracción cuarta, los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que en su cuantía puedan ser disminuidos durante la vigencia de estos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley. Fracción sexta, solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes. Asimismo, el artículo 127 constitucional también señala claramente que las remuneraciones que los servidores públicos de la entidad reciban por el desempeño de sus funciones, será debidamente determinada anualmente en los presupuestos de egresos, como en el caso que nos ocupa para cada uno de los salarios de los trabajadores afectados, que está debidamente establecido en el presupuesto de egresos del Poder Legislativo en el capítulo 1000. Tercero, sin embargo, de los 25 trabajadores homologados, 12 de ellos suscribieron y firmaron convenio con el Congreso del Estado donde se sustenta estar de acuerdo con dicha disminución salarial.
pero los otros 14 trabajadores en ningún momento lo firmaron ni lo aceptaron. Sin embargo, se les ha venido descontando una disminución salarial en diversas proporcionalidades de su salario, así como de los ajustes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ante ello, 8 de estos 26 trabajadores afectados ya han solicitado audiencia conciliatoria ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, sin que hasta el momento se les haya hecho una propuesta loable acorde a su caso. Cuarto, para mayor certeza de lo anterior, veamos el siguiente criterio jurisprudencial en el que la Corte ya se ha pronunciado con respecto de los derechos adquiridos. Veamos, cito. En este mismo sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que lleva por rubro y texto: derechos adquiridos y expectativas de derechos, conceptos de los en materia de retroactividad de las leyes. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho del patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por la disposición legal, en lo contrario. La expectativa del derecho de una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Es por todo lo anterior expuesto y fundado, resulta procedente solicitar y someter a la consideración de esta honorable 64ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas la autorización para que se reintegre de forma inmediata y retroactiva el salario de los trabajadores afectados en sus percepciones y que no suscribieron convenio de autorización con la legislatura del Estado para su disminución. Por lo anterior expuesto y fundado, es que someto a la consideración de esta 64ª legislatura del Estado de Zacatecas la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas aprueba la restitución de salarios de forma retroactiva a los trabajadores que no suscribieron convenio de autorización para su disminución y se instruya a la Dirección de Administración y Finanzas de este Poder Legislativo para que haga las modificaciones administrativas correspondientes de acuerdo a los razonamientos previstos en la parte considerativa del presente. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Y tercero, publíquese por una sola ocasión en su oportunidad en el periódico oficial del órgano de gobierno del Estado. Y yo solamente, compañeras y compañeros diputados, quiero hacer mención que si el día de hoy hago uso de esta tribuna con este punto, he escuchado algunos comentarios de diputadas y diputados de que fue un tema que se tocó en Comisiones Unidas, que existen actas firmadas por las y los diputados que aprobaron esta homologación. Sin embargo, a mí me llama la atención por qué sí está aprobado que sean primeramente 45 los que sean parte de esta disminución, solamente fueron 25 los trabajadores que se les está llevando este descuento. Y por segunda, estamos incurriendo en una falta cuando 14 de los trabajadores no han firmado dicho documento. He platicado con diferentes compañeros y compañeras diputadas donde ellas expusieron que el descuento se llevaría a cabo siempre y cuando estuviera el respaldo y la aceptación de los trabajadores. Se está una vez violentando a la base trabajadora y es también mi responsabilidad hacer uso de esta tribuna y someter a la consideración de las y los diputados salvaguardar los derechos del personal que trabaja en este recinto. Así es que pues ojalá de verdad lo valoren. Yo creo que ya no estamos en condiciones
para que ahora tengamos que enfrentar 14 demandas por parte de las y los trabajadores, que sin duda les habrá asistir la razón a esos 14 trabajadores. Tenemos ahorita formados, ¿sí?, las denuncias de varios que ya ascienden casi a los 2 millones de pesos por causas irresponsables que no se le ha tomado la seriedad. Así es que yo no estoy dispuesta a que una vez más por estas arbitrariedades volvamos a tener que pagar el costo, ¿sí?, este Poder Legislativo por no haber dado cumplimiento como debió haber sido a estos 14 trabajadores. Así es que, pues diputados, ojalá hago un llamado a que hagamos conciencia y que podamos rectificar. Es cuanto, diputado presidente.